Bueno, como aparece ahí en pantalla, les animamos por favor también que bajen el teléfono, el volumen de su celular, o apáguenlo, pónganlo de un modo tal que no les afecte el concentrarse en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Voy a leer un solo texto como referencia inicial para lo que vamos a estudiar en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, que es uno de los textos que estamos tomando como referencia para las enseñanzas que hemos tenido en estos días, estos domingos anteriores. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 32. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así la bendita, eterna, inerrante, infalible palabra de Dios: quítense de vosotros que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, ¿y qué más? Toda malicia. Antes bien, o por el contrario, debe ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos hablado de la amargura el domingo pasado, de la gritería, de la ira, perdón. Vamos a dejar la gritería y la maledicencia, vamos a dejarla, está bien, pero el estudio de la gritería y maledicencia para otra ocasión. Y hoy vamos a hablar sobre la malicia. La malicia. Y luego, posteriormente, vamos a estar tocando el tema sobre la misericordia y el perdón en los sucesivos domingos. Dos buenos expositores nos van a compartir esa palabra. Hoy vamos a hablar sobre la malicia. Y para decir que, como dice el texto que leímos, quítense de vosotros. No hay otra opción. Por lo tanto, quiero sintetizar la enseñanza con esa tesis que planteo siempre ahí. El cristiano debe abandonar la malicia. No hay otra opción. Si eres cristiano, cristiana, tienes que abandonar la malicia. Pero nos preguntamos, ¿qué hay malicia en nosotros? ¿Hay maldad en nosotros? Todavía sí la hay. Y eso es lo que vamos a mirar hoy en las Escrituras. Se dice comúnmente que es bueno tener malicia indígena. ¿Alguna vez has dicho eso? Pensando en discernimiento, pensando en prudencia, pensando en ser cuidadosos, utilizamos equivocadamente esa frase del común que dice que hay que tener malicia indígena para detectar, descubrir lo que nos están diciendo o haciendo mal. Pero resulta, hermanos amados, que la Biblia nos enseña que la malicia es, miren eso, toda disposición del corazón a la maldad, en intenciones, en acciones y en los efectos, consecuencias de esa nuestra malicia hacia otros. Y pensábamos que era bueno, ¿no? Pues no es bueno, y tiene que sacarla de su léxico, de su diccionario mental, porque la malicia siempre es mala. Pero vamos a encontrar con las Escrituras que usted y yo con alguna frecuencia, no sé cuánta, espero que muy esporádicamente, abrigamos todavía y pensamos y hablamos y reaccionamos y actuamos y hasta oramos con malicia. Vamos a compartir hoy 3 elementos, como acostumbro hacerlo cuando desarrollamos la enseñanza para no ser muy prolongados. 3 elementos sobre la malicia en el cristiano. ¿Qué la causa? ¿Qué la genera? ¿Qué la produce en nosotros, en el mundo? Vamos a ver también las consecuencias, por supuesto, un resumen, una síntesis de ella basados en las Escrituras. ¿Qué efectos, qué resultados y consecuencias genera el que usted siga siendo malicioso o actúe con alguna maldad con respecto a Dios, respecto a sí misma, a sí mismo y con respecto a los demás? Y por supuesto, no nos podemos quedar sin las soluciones. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto para corregir esta todavía obra de la carne que no debe prevalecer en nosotros ahora que somos hijos de la luz?
ahora que estamos vestidos con el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, inicialmente miremos lo que la Escritura dice acerca de las causas de la malicia, o sea, de esa disposición del corazón a pensar, a hablar, accionar y tratar incluso mal a los demás, siendo cristianos. No piensen los inconversos, porque ellos están en ese plan de vida. Estamos hablando de usted y de mi persona y de nosotros como iglesia, que estamos implicados todavía con este pecado. Una primera causa que vemos en las Escrituras, por supuesto, es el mismo Satanás. Él es el malo por naturaleza. Él, de suyo, dice el Señor Jesús, habla mentiras, maldad. Cuando Dios, por supuesto, lo creó bien, sano, limpio, puro, pero no se conformó con eso, no quiso eso, quiso reclamar derechos, porque como tenía después de Dios el ángel con más autoridad, poder y perfección delante del Altísimo, quiso ser más que Dios, y en ese momento, entre otras muchas cosas, se produjo en él maldad y quiso usurpar el trono de Dios, ante lo cual, por supuesto, el Altísimo no lo permitió y lo envió fuera, y desde entonces es diablo, Satanás, y entre otros títulos, el maligno, el malo. Entonces Satanás es malo por naturaleza. Dice así la Escritura de San Mateo capítulo 13, entre otros muchos versículos: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Antes, el versículo 19 al respecto también, en el capítulo 13 de San Mateo nos dice: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo, que es el enemigo, que leemos en el versículo 39, que es el diablo, que leemos en el versículo 39. Oye la palabra, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, la semilla que fue sembrada junto al camino. El malo, que no quiere que recibas, que no quiere que entiendas, que no quiere que practiques y vivas la verdad de Dios, arrebata la palabra de aquellos incrédulos, y aún pudiera arrebatarla también de nosotros cuando no se tenga una actitud correcta frente a ella, como estaremos viendo más adelante, que hay que recibirla con una actitud de mansedumbre y de humildad, no de prevención, porque ahí damos lugar al diablo. Satanás no solo es malo por naturaleza, sino que él en consecuencia practica el mal, practica la maldad. Él es malo, y el que es malo en este caso practica la maldad. Los inconversos son malos y todavía, como no han sido redimidos, lavados, practican la maldad. No han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Nosotros también éramos como ellos, malos por naturaleza, y aunque ahora somos en Cristo nuevas criaturas, santificados, justificados y aún buenos, pero todavía la naturaleza mala, pecaminosa hay en nosotros, y en ocasiones nos incita, nos promueve, alimentado por influencias malignas, en algunos casos también hacia el mal, aunque ahora estamos en un nuevo estilo y calidad y relación de vida. Y Satanás también, como es causador de maldad, de malicia, él incita, él promueve, te seduce, te tienta y te motiva al mal. Desde Génesis lo hizo, cuando engañó a Adán y Eva, y hoy día todavía lo sigue haciendo contigo y conmigo. Nos incita, nos convence y nos hace creer que, como Dios ha dicho, no encontramos el pleno disfrute de la vida. No es como Dios dice, que hay otras también alternativas y formas mejores. En ocasiones lo presenta de manera muy sutil, muy lógica, muy justa, muy humanitaria, pero es malo. Hay maldad en sus propuestas. ¿Se acuerdan de Pedro? El apóstol. Sí, ese mismo que andaba ahí codo a codo, acuñado con el Señor Jesús. En una ocasión fue incitado por el diablo para que Jesús no muriera. ¿Se acuerdan? Para que el plan perfecto de redención, que había que ser por la muerte
no se cumpliera y Jesús no nos redimiera, porque Él no quiere el bien de la humanidad, Él quiere el mal de la humanidad. Por eso incitó y animó a Pedro para que dijera a Jesús. ¿Sabe que esa es una trampa interesante, no? Algún día vamos a ampliar más sobre esto. Cuando alguien quiere provocar daño sin mal, tírala. O usa a alguien para que ese alguien, como tiene influencia, presencia y cercanía acerca del otro a quien quiero dañar, desviar, bueno, uso a ese. Satanás incitó a Pedro para decirle a Jesús: maestro, no hagas eso, no mueras, no te sacrifiques. Bueno, ya ustedes saben la respuesta del Señor Jesús. Entonces Satanás es un causador de la malicia, de la maldad en nosotros. Otro elemento causador de la maldad, por supuesto, es el mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, por favor les invito a buscar allí. Dice al respecto de esto que estamos hablando, del mundo como causador de maldad. Dice el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo que malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La palabra siglo ahí implica también es el mundo. El mundo, este sistema filosófico, ideológico, etcétera, en el que vivimos es malo, es apartado de Dios. Aclarando que como mundo estamos hablando aquí no a la naturaleza. La naturaleza no es ni buena ni mala. Si la vemos desde el punto de vista de la creación para bendición, es buena, pero la naturaleza no peca, no pecó. Se refiere al sistema mundano controlado por Satanás, como dice la Biblia, por supuesto bajo el control general de Dios en los seres humanos. La política, la economía, las artes, las ciencias, todo lo que usted quiera de este mundo es terrenal y es malo, es contrario a la santidad, justicia y verdad de Dios. A eso nos referimos. Por eso dice las Escrituras que no debemos meternos o dejarnos meter en ese molde de este siglo, de este mundo, porque es malo, nos aleja de Dios. Entonces, este mundo es causante también de malicia, de maldad. Malo por su sistema, como estoy diciendo en Romanos 12:2. Este mundo es malo, malvado, malicioso y perverso, tanto en carácter como en motivación, como en consecuencias para todo aquel que sigue sus filosofías de vida por sus ideales. Y estas son unas citas que usted puede revisar con más detalles. En sus WhatsApps la tienen. Lucas 16:8. Es malo en su sabiduría. 1 Corintios 19:20. Y también nos recuerda Santiago en su carta que la sabiduría de este mundo es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Eso es. Usted quiere echar a un lado la sabiduría de Dios en su palabra por estar escuchando ¿dónde? ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Crees que esta palabra de Dios infalible, inerrante, eterna, esta es la palabra de Dios, del Altísimo, mientras que la sabiduría de Dios es pacífica, amable, sin incertidumbres y sin hipocresías, y la sabiduría de este mundo es mala? Aunque parezca académica, científica, intelectualmente muy elevada, muy alta, es mala. Te hace daño si no tienes la capacidad de discernir, y como dicen también las Escrituras, si no disciernes lo bueno, rechazas lo malo de la sabiduría de este mundo. Y Dios se ha propuesto enredar, confundir, perturbar la sabiduría de este mundo y presentarte a ti y a mí la sabiduría de Dios. Y otro elemento con respecto al mundo como causador de malicia, de maldad, es que Él es malo por sus deseos. Busquemos esa cita, por favor, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el versículo 12. Tito 2:12. ¿La tienen? Leo para ustedes. Voy a desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿Cómo? La gracia de Dios enseñándonos que renunciando. La gracia de Dios nos motiva a renunciar ¿a qué? A la impiedad. ¿Y a qué más?
a los deseos mundanos, a los deseos de este mundo. Vivamos, ¿cómo quiere que la gracia quiere que vivamos? En este siglo, en este mundo, de manera que sobria, justa y piadosamente. Si hay en el contraste, la gracia de Dios dice que renunciemos a este mundo, pero que asumamos la nueva vida en Cristo, viviendo de la manera como allí se nos enseña. Eso serían soluciones que estaremos mirando más adelante. Entonces, el mundo es causante o causador de maldad y de malicia. El mundo ya no es nuestro hogar. Nos aguarda un mundo y una vida y un cielo y una tierra donde mora la justicia, la verdad y la santidad. El tercer aspecto en cuanto a la causa de la malicia es usted mismo, usted misma, yo mismo. El hombre mismo es causante de la malicia. Dice las Escrituras que nosotros pensamos muchas veces con malicia, ¿cierto? Mateo capítulo 7. Busquen por favor Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 21. Sacaremos dos ideas ahí inmediatamente. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así las Escrituras. Perdón, hermanos, ese no es el texto que tenía en mente. Bueno, se lo voy a quedar debido y me da pena, por eso no es el texto que quería usar como referencia sobre que el hombre piensa con malicia. Dice la idea del texto es que no es del corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, salen de dentro del corazón. O sea que el elemento que en el ser humano está contaminado y que en un momento dado puede aflorar lo que expresamos con maldad, sale de nuestro corazón. Por ello hay que revisar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora sí, miremos en Mateo capítulo 12. Espero estar acertado con esa cita. Podría haberle escrito mal. El versículo 34 de Mateo 12 y 35. Me corrige. ¿Cómo? Marcos 7. Bueno, gracias. Muy amables. El libro. Busquemos y corrijamos Marcos capítulo 7. Gracias, muy amables. Así la cita. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, el mismo ser humano, usted y yo, de nuestro corazón, promovemos pensamientos malos. El mismo corazón nuestro, cuando no está limpio, en coherencia con las Escrituras, también hace malicia o hace maldad. Cuando habla de los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, versículo 22, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Corrijan ahí, por favor. Eso es, hermanos. Satanás es un causante, sí, pero él no lo es causante de todo. El mundo que nos rodea es malo, sí, pero yo también soy causante de maldad en mí mismo. Mire toda esa lista. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Entonces, el hombre piensa con malicia, el hombre hace con maldad o con malicia, el hombre habla. No siempre es palabras que insulten, con gritos, con ofensas claras, definidas. A veces se puede ser muy elegante, muy locuaz en la ofensa, en el insulto a las otras personas. Y hay en nuestro corazón maldad. Incluso a veces un consejo puede estar motivado por malas y perversas intenciones. ¿Acaso ese no fue el consejo en el Edén? ¿Ustedes creen que Satanás estaba obligando a Eva a que tomara y que desobedeciera a Dios con que Dios te dijo? Seguramente fue una manera confiable para que
Eva se sintiera segura que Satanás le estaba dando un buen consejo, y resulta que era malo. En su corazón Satanás no dice nada bueno. Dice la Biblia que este mundo es malo, totalmente pervertido, apartado de Dios. Y un corazón no regenerado es malo. Y en nosotros, aunque ya ha sido renovado, todavía la naturaleza mala el Señor la dejó aquí, con la cual luchamos. Y eso a veces nos lleva a hablar. No solo la mentira es maldad, no solo la burla es maldad, no solo el engaño es maldad, no solo la vulgaridad o la palabra soez es maldad. También es maldad cuando de manera muy elegante y sutil te rebelas con tus padres. Hablas mal de tus hermanos en Cristo, o de tus padres, o del jefe, o del vecino, o de quien quieras. Cuando comunicas un chiste y un chiste de doble sentido, o un chisme cuando otro está siendo malicioso. Cuando criticas y censuras sin los argumentos, y aún teniendo argumentos para hacer quedar mal a otros, eso es maldad. Cuando oras de rodillas, de cabeza, como quieras orar, hacerlo, dice las Escrituras, pero lo haces con la intención de que venga juicio y fuego del cielo para dañar a alguien, está siendo malicioso. Cuando le pides a Dios algo para tus deleites y caprichos y necedades y orgullos y vanagloria, hay malicia en tu corazón. Eso es el tema de la malicia, de la maledicencia y de la malicia. El que es malicioso también es maldiciente. Por lo tanto, eso sale del corazón. Y no solamente pensamos, hacemos y hablamos con malicia, sino también vemos con malicia. A veces vemos más allá de lo que no es, y enseguida pensamos que la persona, que el individuo, que no sé quién está haciendo o pensando algo mal, y vemos más allá de la verdad. Y aunque veamos algo equivocado, mal hecho, implica que teniendo un corazón adecuado, sobrio, como hemos leído hace un momento, no nos va a llevar a pensar y a hablar mal de lo que no nos corresponde, y de lo que debemos primero orar y ser prudente e investigar y preguntar, e incluso con la misma persona que creemos estamos viendo muchos errores, muchas equivocaciones, muchos juicios equivocados han sido porque no hemos visto con un corazón limpio, sano, sino siempre con un corazón penalizante. Queremos ver para castigar. Yo sabía que ella estaba haciendo eso, yo sabía que él estaba haciendo eso, y ahí lo estoy viendo. ¿Y qué estás viendo? Lo que tú quieres ver para justificar la actitud de tu corazón. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué causa que yo piense, haga, cause, vea maldad? Que me deje influir por el diablo y por este mundo. ¿Qué causa? ¿Qué consecuencias genera para mí, para los demás? Bueno, miremos dos elementos solamente hoy. Las causas relacionadas con Dios. Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 10. Uno de los tantos versículos que podemos tomar como referencia en el mal ejemplo de Israel. ¿Ya lo tienen? 33, 10. 13, 10. Jeremías. Ay, hermanos. En la pantalla decía 13. Gracias, muy amables, ¿no? Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Uy, terrible eso. La maldad, la malicia que todavía puedas albergar en tu corazón contra quien usted quiera, te puede conducir a caer en lo que no es correcto delante de Dios.
te pudiera conducir a idolatría. Te pueda conducir a creerte que no necesitas de Dios para nada y te puede conducir a hacer nada que sea bueno, que agrade a Dios y a los demás. No te hace bien, no nos hace bien. Hemos sido llamados ahora a vivir en la bondad, en la misericordia, en la justicia, en la verdad de Dios. Si todavía hay maldad y malicia en tu corazón, hermano y amigo que en esta mañana estás acá, eso te va a conducir en la trampa de la idolatría. 2. Otra consecuencia relacionada con Dios es que se apartará la persona, el cristiano, el hermano, se apartará de la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. El caso de David, cuando adulteró y asesinó a Urías Eteo para quedarse con su esposa, el Señor envía al profeta Natán para amonestarlo, y en el versículo 9 dice así las Escrituras: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo qué? Lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Toda vez que decides abrigar maldad en tu corazón, no vas a tomar en cuenta la palabra de Dios. Te apartas de la palabra santa, infalible, correcta, buena de Dios. ¿De qué está llena tu corazón? ¿Estás leyendo, estás alimentándote diariamente con la verdad, con la santa, limpia, pura palabra de Dios que te promueve a lo correcto, justo y bueno? Cuando no es así, por ahí hay alguien que está interesado en darte recomendaciones y sugerencias para que llenes tu corazón de la basura que Él sabe llenar, y por lo tanto de lo que hay en tu corazón vas a pensar, vas a hablar y vas a hacer. Esto pasó con David. No tuvo en cuenta la palabra del Señor, de Jehová Dios, y fue tentado a hacer lo malo y cayó. 3. Otra consecuencia relacionada con Dios es que aquel hermano que insiste en ser malicioso, en no tomar en cuenta al Señor y a su palabra, terminará olvidándose del Señor, importándole un comino al Señor y la verdad, lo que ha recibido de Él. Leamos un ejemplo en Jueces capítulo 3. Esa época aciaga, triste, muy triste en la vida del pueblo de Israel, donde cada quien hacía lo que le parecía, lo que le daba la gana. Terrible. Ustedes saben, han leído Jueces y se acordarán. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel que lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Vas a seguir haciendo lo malo? ¿Vas a seguir pensando, hablando, reaccionando, abrigando malicia, maldad en tu corazón todavía por lo que te dijeron, por lo que te hicieron, por este sistema? ¿Reaccionas con maldad también y para insultar, agredir, mandando tu email, mandando tu WhatsApp, mandando la venganza, la respuesta al insulto? Mira lo que puede pasarte, que cada vez que haces eso te estás apartando de la verdad, te estás apartando de la luz que te muestre, que te ilumina lo que es bueno, justo, santo y correcto. ¿Por qué? Por abrigar todavía esa malicia y maldad en tu corazón contra otros. Otra consecuencia relacionada es consigo mismo. ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con usted cuando todavía insistimos en hacer lo malo? Una cita que podemos revisar allí es que serás calificado como tal, serás mal calificado. Aquel que insiste, que reacciona, que habla, que se conduce, aunque es cristiano todavía, de esa forma será calificado como un hombre malo. Lástima, ¿no? ¿Y qué pasó con la obra de Cristo en ti? ¿Y qué pasó con el sacrificio de Jesús en la cruz para ti, por mí, por nosotros? ¿Vamos a dar lugar a la maldad en nuestro corazón cuando ya el Altísimo Hijo de Dios vino a eso?
a sacarnos de ese estilo y calidad de vida para darnos una vida nueva, en paz, de amor, en bondad, en justicia, en misericordia, serás calificado un hombre malo, una mujer mala. He escuchado que a cristianos, ¿ese es cristiano? ¿Esa es cristiana? No, ese es un hombre malo. Cuando le habla vulgaridades, habla sociedades. Cómo reacciona, cómo trata a su familia, cómo trata al empleado, cómo trata a los vecinos. ¿Ese es un cristiano? Elaborará juicios equivocados cuando hay maldad en tu corazón. Vamos a leer esa cita en el Nuevo Testamento, por favor. Santiago, capítulo 2. Si la maldad en ocasiones controla tu corazón, no puedes tener el discernimiento de Dios para dirimir, para decidir lo correcto, lo justo, y vas a decidir maldad a favor de otros por lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 4. Lo leo para ustedes. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. ¿A qué se está refiriendo aquí? A que cuando en la congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate aquí en este lugar, y al pobre estarte tú allí en pie o siéntate mismo. Eso es hacer un juicio equivocado, porque hay maldad. Interesante esto. Cuando tú haces acepción de personas, cuando me tratas a mí mejor, sí, lo acepto y gracias, porque soy el pastor, y me sientas en la primera banca, y aquel que también es hecha y hecho a la imagen y semejanza de Dios, que necesita en su momento mejor trato, bondad y escucharlo, etc. Y le dice: bueno, espéreme allá, aquí en la sillita aquella que está allá de tablas, cuidado se cae, está un poco chueca, pero cuidado se cae, siéntese bien. Hermanos, cuando hacemos distinción entre nosotros, cuando no nos tratamos con la misma calidad, amor, afecto, aceptación los unos a los otros, que estamos haciendo discriminación, estamos haciendo maldad. Y eso hacer es un juicio equivocado de lo que somos en Cristo, todos iguales. Es lo que refiere el texto de Santiago. Entonces, cuando hay maldad, una consecuencia de ella en nosotros es que nuestra mente se perturba para no dirimir correctamente las cosas, para no hacer un juicio en derecho, como dirían allá los abogados, en justicia, en verdad. Por eso, en este caso, como la palabra de Dios nos manda. Otra consecuencia relacionada con nosotros mismos cuando hay malicia en nosotros es que, por supuesto, no es para menos, como hijos recibiremos juicio, disciplina, castigo. Hay varios textos para esto, pero les comparto Proverbios 12:2. Y al final, si sigues con esa actitud de albergar en tu mente y corazón maldad, malicia para con otros, con la iglesia, el gobierno, el alcalde, el presidente, la policía, los manifestantes, contra mí, contra ustedes, vas a dañar tu vida. Vas a dañar tu vida. Salmo capítulo 1, versículo 4 al 6, en adelante dice: no así los malos. Hace un contraste en los buenos, en los que no se sienten en silla de escarnecedores. No así los malos, que son como ¿qué? Como la paja seca, como el tamo que arrebata el viento. Dice que al final dice: no se levantarán, no prevalecerán, serán castigados por el Señor. Salmo 1, 4 dice: hermanos, la maldad no nos hace bien. La maldad contamina, endurece y produce amarguras, que ya Philip nos enseñó hace unos domingos. Nos lleva a todo esto que hemos hablado. No nos sirve, no nos conviene, daña nuestras relaciones. No tenemos el discernimiento de Dios para saber con coherencia y verdad y realismo lo que sucede en el país, lo que sucede en la familia, lo que sucede en la vida de la hermana, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de la iglesia, de la sociedad. La maldad nos entenebrece el corazón. Y he encontrado que la persona que usualmente tiene una mente limpia, ahora vamos a ver ese aspecto, sana, buena, que no se complica con almacenar su mente con pensamientos: ¿será que está haciendo mal? ¿Está haciendo mal? ¿Está hablando mal?
hay que meterlo en disciplina, hay que castigarlo porque está haciendo mal. Hermanos, emocionalmente, físicamente, funcionalmente, son más sanas, viven mejor, más tranquilas y tranquilos, reposados. Y eso que no hemos hablado desde el punto de vista físico, solo quiero compartirlo en esos dos elementos. Hermanos, el cristiano debe abandonar la malicia, la maldad. Relacionados con otros, la maldad promoverá hacerles mal. Vamos a Génesis, capítulo 50, una historia que me gusta mucho, que hace un tiempo compartimos. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ese gran personaje en el Antiguo Testamento, que desde su adolescencia fue rechazado e intentado por sus hermanos matarlo. Al final de la historia hermosa de la vida de José, dice el versículo 20 a sus hermanos: vosotros pensasteis que mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con relación a otros, cuando hay mal en tu corazón, vas a promover el mal de otros. Estos muchachos, aunque su hermano lo había tratado con generosidad, quería restaurar su relación con él, ellos todavía abrigaban maldad en su corazón. Y ahora pretenden engañarlo. Ustedes lean los versículos precedentes y se van a percatar por qué José dice esto. Ustedes pensasteis mal cuando estuve en la casa y todavía lo siguen haciendo. Qué lástima, ¿no? Pero así sucede. 2, con respecto a otros, motivará su caída. Esa es la cita de que cuando los fariseos y escribas llegan a Jesús y pretenden tentarlo, probarlo. ¿Y para qué? ¿Para que Jesús hiciera la voluntad de Dios? ¿Para que Jesús hiciera lo correcto? Por supuesto que no. El Señor Jesús le dice: ¿por qué me tentáis? Mateo 12, 18. El que tiene algo de maldad en su corazón y malicia va a provocar, va a tentar, va de alguna forma a motivar aún la falla, la caída, los errores de otros. Qué lástima. ¿Y esto puede ocurrir con un cristiano? Sí, puede ocurrir. 3, hablará en su contra. Daniel capítulo 3, vamos al Antiguo Testamento. Yo sé que han leído esa cita. Vamos a recordarla para reforzar lo que estamos diciendo, las acciones y las consecuencias de la maldad en nosotros. Daniel capítulo 3, versículo 8. Cuando Daniel decide, en medio de la presión que se cernía sobre ellos, ser fiel a Jehová Dios, miren lo que dice el versículo 8 de Daniel capítulo 3. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor para siempre. Bueno, ustedes conocen el resto del saludo. Hermanos, Daniel y los muchachos, firmes, fieles al Señor ante un decreto equivocado, malicioso desde su configuración. Ustedes lo han leído. Y ahora aquí, todavía promovidos o motivados por su maldad, van delante del rey y acusan, hablan mal de estos muchachos ante el rey Nabucodonosor. Mire, cuidado con esto, cuando acusamos, cuando estamos acusando, cuando estás hablando mal de otros, supuestamente en aras de que ores por él o por ella, estás haciendo quedar mal a tu hermano, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, tu esposo, o a quien usted quiera, delante de otros. Tenga mucho cuidado. Esto es típico en el diablo, acusar a los hermanos. Esto es muy sutil y nos engaña el pecado haciéndonos creer, no, lo hacemos es para buscar apoyo. Estamos acusando, hablando en contra. Cuidado que puede haber malicia en eso. Y 4, relacionada con otro, corromperá sus costumbres. 1 Corintios 15:33 dice: cuidado, las malas conversaciones corrompen, pervierten, dañan las buenas costumbres. Hombre, no se preocupe.
Déjalo. La buena costumbre de las Escrituras es que sea fiel a su esposa, a su esposo, que valore, ame, que provea para las necesidades de su casa. Pero le damos consejos como que no, si no insiste, si no quiere, déjalo. Y otros consejos, otras orientaciones. Y cuando también tenemos conversaciones en la informalidad con nosotros, sin cuidado, sin control, podemos estar enviando a los que nos oyen mensajes equivocados sobre la verdadera vida cristiana. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus opiniones? ¿Oh? Gobierno corrupto, politiquero y perverso. Claro que yo estoy de acuerdo con las marchas. ¿Y cuánto es la otra? ¿Y qué hay que tirar? Un cristiano hace eso. Tenga mucho cuidado. ¿Cómo opina en las redes, en el WhatsApp? Ahí también hay conversaciones, aunque por escrito. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cuál es la opinión que califica a un cristiano, un hijo de Dios? Cuando las Escrituras nos dice que debemos orar por los que están en eminencia, dice que tenemos que respetar a las autoridades. De ellos se encarga Dios. De su mal gobierno, de su politiquería, de su corrupción, de lo que sea se encargará Dios. De mí también se encargará si yo corrompo las buenas costumbres por estar con esa costumbre de estar hablando mal de otros. Y en tercer lugar, con esto terminamos las soluciones, porque no podemos quedarnos con las consecuencias solamente. Entonces, admite esa realidad en ti. Admítela. Vamos a confesarlo esta mañana. Ha habido malicia en nuestros pensamientos, palabras contra otros. Y por supuesto con actitudes y conductas también. Reconócela. Salmo 51:1, una cita muy conocida por ustedes también, ¿no? Cuando dice el texto ahí que en maldad me concibió mi madre, no es que ella estaba en maldad cuando concibió a David. Claro que ella estaba en pecado, pero la intención es que desde el vientre de mi madre había maldad en mi corazón. No siempre las traducciones en castellano nos ayudan. O sea, que desde tu concepción hay maldad en tu corazón. Entonces, reconócelo. Si Dios lo dice, ¿cómo es que usted dice que en usted no hay pecado? Si usted dice que en usted no hay pecado, le hace mentiroso a Dios. Y la verdad no está en usted. Ya lo vimos en la primera carta de Juan y una vez más aquí. 2. Pero admítelo que es una tendencia natural en nosotros. El Señor, cuando decidió en ese cataclismo diluvial corregir el mundo de entonces, dijo: lo voy a hacer porque el ser humano desde su juventud tiene la tendencia a la maldad. Por lo tanto, la maldad está en ti de manera natural. Admítelo. 3. Es justo su confesión. Confesemos. Hagamos un juicio justo de nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser honestos con nosotros mismos. Y cuando hallemos que hemos pensado, hablado y actuado con maldad, confesemos. Porque el que confiesa sus pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? ¿De algunas maldades? No, todas. 2. En cuanto a la solución sobre la malicia, para ti y para mí, decide su total abandono. No más. Ya hemos visto lo que la causa, ya hemos visto las consecuencias. La obvia y justa y sabia decisión es cero, apartarla de nosotros. Dice Efesios 4:31 que hemos leído en la introducción: quítense de vosotros, entre otras, la malicia. 2. Déjala atrás, Colosenses 3:4. Dejando toda forma de malicia, toda malicia, porque la malicia se presenta de diversa forma. A veces creemos que nada más es con una palabra dura. No. A veces incluso, miren esto, a veces incluso dando un regalo, dando un billete de lo que tú quieras. Si lo haces por orgullo, hay maldad en tu corazón. Si lo haces porque ya estás cansado hay maldad en tu corazón. Por eso dice el texto, toda forma de malicia. Y 3, decide su total abandono
desechando. Santiago 1 dice que es abundante la manera como la malicia se puede presentar en este mundo y también en su vida. Cualquiera que sea la forma como el diablo, el mundo y nosotros mismos promovemos la malicia, hay que dejarla, hay que quitarla, dejarla y desecharla por completo. Y 3, otra solución que proponemos, o mejor, que las Escrituras nos da frente a la malicia, es que toma decisiones inmediatas. Desde hoy mismo. ¿Cómo? Desea la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Al respecto, el Altísimo de los cielos, queriendo que tengamos un corazón limpio, no malicioso, dice así. Primera de Pedro 2. ¿Lo tiene? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué dice que debemos hacer? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. No desees el mal, desea la verdad de la buena, perfecta, agradable, eterna, infalible, transformadora palabra de Dios. Deséala, anhélala. No hablar mal. Detente. ¿Qué dicen las Escrituras? Recíbela con mansedumbre. Santiago capítulo 1. Recibe esa palabra que estás leyendo, que te están orientando, que te están indicando. Recíbela con mansedumbre, con humildad. Dice así la Biblia en Santiago 1:21. Voy a leer desde el 19. Por eso, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, ante lo anterior, diría Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué debemos hacer? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Al desear la palabra como un niño recién nacido, no sé si la niña está deseando leche, dele leche. Así como esa niña a veces grite porque quiere comida, desee, anhele, busque con ansias y deseos, es la idea del texto, la palabra. Así como un niño cuando tiene hambre necesita la leche de su mami. Y la palabra pura, no adulterada, y recíbela cuando Dios te la dé, aunque no te guste así. Recíbela con humildad y mansedumbre, porque esa palabra te puede salvar de la actitud de maldad en la que estás y los daños que te están provocando y provocando a otros. Y toma la decisión inmediata de practicar sus enseñanzas. Versículo 22 de Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Sí, hermanos? Toma hoy la inmediata acción o decisión de anhelar, desear cada día la palabra. Recíbela cuando Dios la envía con mansedumbre y humildad, pero también practica, haz, cumple, obedece con ella. Te vas a dar cuenta lo que va a cambiar tu vida. Toma decisiones inmediatas también. Haz el bien con libertad. La carne te motiva a hacer el mal. En el nombre de Jesús voy a hacer el bien, voy a pensar el bien, voy a hacer lo bueno, lo correcto. Dice las Escrituras que venceremos con el bien el mal. 4. Sé sincero y verdadero. 1 Corintios 5, 7 al 8. ¿Ustedes se acuerdan de este sinvergüenza que estaba tomando a la esposa de su papá? Y el apóstol escribe duramente ante este acto de maldad, lo califica allí. Y luego más abajo nos dice que debemos ser sinceros, no meter en nuestra vida, como utiliza la metáfora del leudante, de la masa leudada que contamina. De igual manera, nuestra vida debe ser sincera y verdadera. Siempre pensar bien con la verdad en nuestros corazones. Eso nos ayudará a solucionar la malicia que a veces nos controla. Y en último lugar, Filipenses 4:8. ¿Lo conocen de memoria? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensar. Saca lo malo, abandona lo malo. Piensa lo que es verdad de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Piensa lo que es verdad de tu iglesia. Piensa lo que es verdad de las personas a que amas. Piensa lo que es justo, lo que es honesto, lo que es amable, lo que es de buen nombre delante de Dios, de él, de ella o de quien quieras. En esto piensa. Lleva sujeto, cautivo a Cristo todo pensamiento, toda motivación mala, para que Él renueve tu mente y sea su palabra la que gobierne tu corazón. Entonces empezaremos a pensar con un juicio sano. Y aunque tengamos que decidir verdaderamente ese hermano no está haciendo bien, yo no lo voy a criticar ni a publicar en ninguna parte, sino que le voy a aconsejar, a orar y a ayudar. Será distinta el juicio y la manera como yo voy a tratar el caso. Conclusión. Puesto que tienes la mente de Cristo, piensa como Él. Puesto que vive en ti, habla y haz como Él. Siendo que está en ti, trata a los demás como lo haría nuestro Señor, sin malicia en tu corazón. Amén. Señor, te damos gracias. Tu palabra santa, inerrante e infalible es confrontadora, retadora, pero edificante. Aquí estamos. En lo personal confieso, y aún confieso el pecado de tu iglesia, de malicia. Tú sabes en qué medida, en qué casos, en qué circunstancias, hacia qué personas hayamos podido incurrir en esta grave falta. Pero ante ti estamos, Padre, ante tu palabra. Llévanos a aplicarla, a desearla, a hacerla, a obedecerla, y no vivir en malicias los unos con los otros, ni con nadie, sino tener una mente pura, piadosa, pensando como Jesús nuestro Señor. Gracias por tu perdón, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por los presentes. Corrígenos, pero renuévanos también. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones.